de pronto que las cosas eran diferentes, que la fe tenía que empezar a vivirse de una manera distinta, que el depender de Dios plenamente tendría que comenzar a ser una realidad en la vida de ellos como nación. No sé si de pronto esto nos embarque también a nosotros. La imperiosa necesidad de entender que hemos comenzado una nueva vida, entender que hemos comenzado una nueva etapa en nuestro andar y en nuestro caminar diario con el Señor. Hoy nos toca iniciar este libro, el libro de Jueces, un libro interesantísimo. Contiene varias historias, básicamente historias de personas que empezaron a asumir un liderazgo en el pueblo de Israel, que empezaron a mostrar esa ferviente fe y en cierta manera un compromiso con el buscar a Dios por encima de cualquier cosa. Te voy a invitar a que tengas a la mano, como siempre, tu Biblia, tu libreta de apuntes, lugar donde tengas ahí para hacer tus notas, que te puedan servir como referencia para estudios futuros o un repaso futuro sobre el libro de Jueces. En algún momento nos encontraremos en algún sermón al respecto y sabrás y podrás contar con algunos datos que te puedan ayudar a interpretar de mejor manera lo que Dios está diciendo a través de su palabra y de lo que Dios te quiere decir a través de la misma a ti de manera en particular. Te sugiero que evitemos distracciones en este momento, concentrémonos en el estudio, pidamos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a comprender mejor su palabra. Te voy a invitar a inclinar tu rostro y comencemos este estudio para la honra y gloria de nuestro Dios. Bendito Padre y Señor Celestial, agradecidos estamos contigo por tu bondad, por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra, por este estudio que hoy nos permites tener como iglesia. Queremos rogarte que tú nos ayudes a entender el por qué, la necesidad de recurrir a jueces en tu pueblo, como la fe, como la acción, como las dudas que embargaron a algunos de ellos. Fue crucial y determinante para la fe de todo un pueblo, para la fe de toda una tribu, la fe de toda una familia. Queremos rogarte que en este momento quites toda distracción y estorbo de nuestras vidas, de tal modo, amantísimo Señor, que solo podamos honrar y glorificar tu bendito nombre. Pues te lo estamos suplicando en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y con esto en mente y en confianza, abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces capítulo 1. Hoy nos enfocaremos a este capítulo previamente o particularmente introductorio que va a demarcar esa acción de un pueblo en una nueva etapa. Un pueblo que tendrá tristemente que aprender la lección de comenzar de nuevo, de empezar otra vez, algo que no siempre puede ser visto tan mal en la vida, pero que en ocasiones llega a ser ya determinante. Israel tuvo varios reinicios, Israel tuvo varios volver a comenzar, por lo que empezar de nuevo en esta ocasión va a comenzar a ser realmente determinante en la fe de ellos como nación. Y quiero que veas tan solo lo que aparece de manera introductoria en los primeros 2 versículos del capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Jehová subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Algo importante y determinante va a comenzar a ser el hecho de que vale la pena preguntarnos varias cosas en estos versículos. Si bien en su momento la era, el tiempo de Moisés concluye cuando el Señor lo llama
por allá del libro de Deuteronomio, capítulo 31, el cual el Señor ordena poner en claro la situación de Moisés y el traspaso de liderazgo en el caso de Josué, un líder que comenzará a forjar su propio camino, su propia identidad y que con ello empujará a toda una nación a buscar a Dios por encima de cualquier cosa. La exhortación en la vida de Josué fue constante. Manténganse fieles al pueblo de Israel, manténganse fieles al pueblo de Dios, a Dios en torno a su fe. Y veremos cuál es el propósito del libro de Jueces. Uno de los propósitos en esta ocasión vas a poder verlo en la pantalla y tiene que ver con el tener temor de el Señor nuestro Dios y de aprender que no podemos alejarnos de Él, que no puede haber un solo instante en el que nosotros nos separemos de su palabra, un solo instante en el que como personas y como pueblo, como nación, comprendamos el peligro que representa de olvidar las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Los hombres que Dios puso en su nación para cuidar a su pueblo, van a dejarnos en claro que el peligro de alejarse de Dios y vivir en pecado y las consecuencias finales de esto sería caer en la esclavitud, además de mostrar la restauración de Dios cuando el pecador se arrepiente y vuelve a los brazos del Creador. Y por ahí algunos posibles determinaciones en torno al creador al autor de este libro puede ser el Samuel que nosotros conocemos. Recuerda que los libros en algunos momentos no son escritos de manera literal en la escritura. ¿Qué toma por relevancia? Bueno, pues será Jueces capítulo 17, en donde se enmarca que cada uno en su momento hacía lo que bien le parecía. Pero, sin entrar en detalles hasta el capítulo 17, varias cosas a considerar. Uno, es Judá el que se acerca una vez más ante Dios y le dice quién subirá. Es el pueblo de Israel quien sube, encabezados por Judá, evidentemente, y comienza a decirles a ellos de manera puntual que tendría que ser Judá. Si recuerdas el orden en el que comenzaron a conquistar la tierra prometida del otro lado del Jordán, no donde se quedan las 2 tribus y media, sino el siguiente, la primer tribu que comienza a conquistar, la primer tribu que comienza a apropiarse de territorios, curiosamente es Judá. Y en esta ocasión el Señor permite que el pueblo de Israel envíe a Judá. Y veamos lo que aparece de los versículos 3 al 8. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Algo que comenzó a ser determinante en esta era, donde ya no había un líder como lo habían sido Moisés y Josué para el pueblo de Israel, comienzan a idear sus propias estrategias. Si tú recuerdas, la instrucción del Señor fue clara: Judá subirá primero,
No hay Judá busque un aliado, Judá busca un amigo, Judá busca tu cuate. No, el Señor dijo, Judá subirá primero, y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Podemos tomar como un buen gesto, como un buen signo, el hecho de que Judá se haya apoyado en su hermano Simeón, que los de la tribu de Judá hayan recalado en apoyarse con Simeón, una tribu que curiosamente no era una de las mejores entre todas, era una tribu que había comenzado a ver mermada su existencia, la extensión de su población, pero que sin lugar a dudas enmarcaría el espíritu de Judá de ser líder. Comienza a invitarlo una vez más. Ahora, el Señor había prometido, por allá del versículo 2, que Él habría de entregar a todos en sus manos. Otra vez el Señor recalca que Él es el que entregaría a los enemigos en sus manos. Esta batalla fue, iba a decir una palabra, pero iba a sonar muy fuerte, fue demasiado grande, extraordinariamente grande, a tal grado que no dejó lugar a dudas. En ninguna otra cifra se menciona tan precisa la cantidad de personas vencidas. Aquí fueron 10,000 personas muertas y no se menciona una sola baja. Dirá alguien por ahí, bueno, sí, las victorias se cuentan a partir del vencedor, pero no se menciona. La realidad es que el Señor no tiene la necesidad de ocultar información. ¿Recuerdas en Jai lo que sucede? Mueren 36 personas. Mueren 36 personas contra una nación muy pequeña, contra un pueblo mermado en todos los sentidos, pero ahí sí se enmarca que mueren 36. Diferente caso sucede con jueces en donde dice mueren 10,000 enemigos, pero no se menciona la muerte realmente de ninguno del pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver eso? La promesa del Señor de entregarle a la tierra prometida. Ahora, avancemos un poquito más. Es un capítulo algo largo. No te preocupes, lo vamos a terminar. No hay mucho que resaltar en algunos versículos que son muy claros y específicos. Vamos a ver ahora de los versículos 9 en adelante, del 9 al 11. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los Líbanos. En los llanos, perdón. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y ahora, si tú tienes la oportunidad de encontrar un mapa en tu Biblia, aquí te vamos a mostrar uno. Tenemos el diagrama, la fotografía, podemos hacértela llegar si tú así lo requieres. En Google la puedes encontrar y por supuesto también algunas otras referencias al libro de los jueces. En este mapa tú encontrarás las regiones tanto del norte, del centro y la parte sur con los límites en Egipto. Y hay unos señalamientos acerca de todas las batallas que tuvo que pelear Israel para que pudiera conquistar la tierra. Algo que me llama la atención de este mapa es todo lo que Israel tuvo que estar haciendo en estos momentos tocante a esa pelea. Y se enumeran las principales batallas: la toma de Jericó, la toma de Jai, la derrota que sufren contra ellos, la conquista de Jai y, bueno, la lectura de la ley y la servidumbre de Gabaón. Ahí encontramos esta circunstancia de cómo Dios fue peleando contra ellos. ¿Por qué te muestro este mapa? Esta es una de las tantas campañas centrales que hubo en la conquista. Es decir, todas las batallas que le tocó librar a Josué, recuerda, fueron cerca de 7 a 10 años. Bueno, ahí podemos dejar esta situación. ¿Por qué la mostramos? Quiero que pienses en esto. Cuando Josué empieza a repartir la tierra y demarca la visita ya a sus lugares y a pelear contra ellos, da órdenes específicas y ahora les dice
cada quien va a pelear por su territorio. Y en ese momento, Judá empieza a apropiarse de territorio. Y es curioso porque Simeón toma de su territorio dentro de la porción de Judá, probablemente grandes desiertos, como pudiste haber ubicado ahí hacia el final del mapa, y empezaron a habitarlos. Viene Caleb y empieza a recibir el monte, viene Efraín y cada uno de ellos, en conforme a su orden, fueron empezando a tomar sus territorios. De tal manera que en este momento el territorio de Judá estaba cercado de una cadena montañosa que une a Jerusalén con Hebrón. Y esto es curioso porque el autor de Jueces, todavía me sigue costando desligarme un poquito de Josué, trata de minimizar hasta este momento lo que es Jerusalén. Ahí va a morir Adoni, este rey mencionado de la región. Probablemente en ese entonces Jerusalén era una ciudad muy pequeña que demarcaba algo no tan grande. Quiero evidenciar un poco el motivo de la conquista y el motivo por el cual el pueblo de Israel comenzó a trabajar seriamente para conquistarlo. Surgen dos cosas que debemos resaltar en este momento. Cuando se dice que Israel pregunta, ¿y quién subirá primero para derrotar a los cananeos? Te darás cuenta que esta es una de las poblaciones a las que Josué ordena destruir por completo. Y ahora es curioso que en este momento ellos pregunten quién subirá primero. Dos razones podemos encontrar para esto. El hecho de que Judá tuviera que luchar en las tres áreas antes citadas indica una de dos cosas. Primero, o bien en algún momento perdieron la tierra, es decir, ellos conquistaron y en algún momento el pueblo que fue conquistado se levanta y recupera su libertad. Algo que contrastaría con la orden del Señor de exterminar por completo a los cananeos. Llama mucho la atención que también sea Simeón quien está dentro del mismo territorio, quien se une a su hermano Judá. La otra posible opción es que se esté tratando de una expansión, es decir, que Judá esté tratando de conquistar otros territorios. Pero sea cual sea la opción que nosotros tomemos, debemos atender con mucho cuidado lo que está sucediendo en el libro de Jueces. Este capítulo 1, insisto, sirve para presentarnos una transición en este empezar de nuevo. Es decir, algo así como un puente del pasado hacia el futuro. ¿Recuerdas a Caleb? Sí, ese Caleb que le pide a Josué ese monte que Dios le había prometido a través de Moisés. Ahora tiene la oportunidad de enfrentarse una vez más a un panorama interesante. Veamos lo que sucede del versículo 12 al versículo 16. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Otra de las razones que encontramos aquí en esta parte de Jueces, capítulo 1, es la unión de dos generaciones. Se habla de este Otoniel, un sobrino de Caleb. Caleb ya tenía alrededor de 85 años cuando toma el monte y probablemente pudo haber vivido cerca de 5 o 10 años más. La escritura ya no nos lo dice, pero se menciona en este relato que Caleb promete a quien conquiste un monte entregarle a su hija. Algo interesante
que se menciona de manera puntual en el libro de Jueces capítulo 1 en estos momentos. Hasta este punto nos hemos encontrado con que también se menciona, curiosamente, que parte de los familiares de Moisés, del suegro de Moisés, llegan a habitar con Judá. Algo que dirías, pues llevaba una buena relación Josué, Moisés con su suegro, tan es así que le invitan a oírse y acompañarlos hacia el final de la conquista prometida. Pero el Señor había dado indicaciones claras, no debían mezclarse y ellos debían habitar la tierra, de tal manera que empezar a invitar a personas nativas de la región no era algo que entrara dentro de los planes. Y veamos que como en una novela o en una película de ciencia ficción donde usualmente las cosas comienzan a complicarse, quisiera decirte que ojalá y se tratase de lo mismo en la parte espiritual, pero no siempre sucede lo mismo. Versículos 17 al 20, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Quiero que prestes atención a esto. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Dirás, yo no veo nada extraño, pero el versículo 19 que te pedí que prestáramos atención a él menciona algo que en teoría no podría o no tendría que ser compatible. Dice que el Señor arrojó delante de ellos a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Quiero aclarar, no está haciendo alusión que Dios no los haya podido echar, sino que es Judá quien sí logra arrojar a los de las montañas, pero no a los de los llanos. Algo que no cuadra con lo que pasaba en el tiempo de la época de Josué. ¿Por qué razón? Porque Josué dio orden de derrotar y Dios vence a los llanos, Dios vence a ejércitos de llanos, de valles, de montañas. Ya explicamos que la cultura del Medio Oriente en esa época tenía la creencia que cada zona tenía un dios, de tal manera que si tú vivías en los llanos y alguien venía a pelear contra ti, tú los derrotabas porque tu dios de los llanos era más fuerte. Si alguien de las montañas sufría la invasión de alguien de los valles o llanos y los derrotaban, tenían la creencia de que lo hacían porque su dios era más fuerte. Y cuando Dios conquista la tierra y permite que Israel a través de las tribus venza a esos enemigos y los derrota por completo, y se encuentras con que Dios es el Dios de todo el mundo y no hay una zona para el Señor. E incluso se presenta algo curioso con la tribu de Efraín, quien dice a Moisés, precisamente en alusión a lo que Caleb va a presentar, es que ellos tienen carros cerrados y son más fuertes que nosotros. Y la respuesta de Josué es tajante, dice, vayan, Dios los entregará en manos de ellos. ¿Hasta qué punto, amados hermanos y hermanas, vamos permitiendo que la cultura, que las costumbres, que el derrotismo de nuestro entorno vaya influyendo o vaya mermando nuestra relación con el Señor? Vaya haciéndonos desconfiar de lo que nosotros creemos en un determinado momento. Y al final de este bloque que hemos mencionado, se menciona que se entrega el monte de Hebrón a Caleb y que él derrotó y arrojó de ahí a los 3 hijos de Anac. Otra vez, ¿recuerdas quién era Caleb? Sí.
el compañero de Josué, el compañero que tuvo fe, el compañero que a pesar de tener a 10 en contra y de compartir actitudes negativas, no se dio por vencido, creyó en Dios, se mantuvo firme, era hostil, su entorno por supuesto que era hostil, aún entre sus propios compañeros en fe, aún entre sus propios hermanos de la misma nación, fue hostil el recibimiento que tuvieron Josué y Caleb. Josué se planta como el líder que Dios llama, Caleb se planta como el líder espiritual de su propia familia y conquista y expulsa a personas alrededor de ellos en ese momento. Una de las cosas que han afectado severamente nuestra relación con el Señor a lo largo de toda la historia de nosotros los seres humanos ha sido la desobediencia. ¿Recuerdas lo que pasó en el huerto? ¿Recuerdas cómo Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero este árbol no podrás comer porque el día que de él comas, ciertamente morirás? ¿Y qué crees? Sí, efectivamente comieron y se rompió una relación que hasta ese momento era extraordinaria, era perfecta. Y fueron expulsados del huerto. El Señor mantuvo con alimentos a su pueblo durante 40 años. Tal vez no te gusta, seguramente habrá cosas que no te gustan comer. Habrás dices, ay, ¿por qué esto? Si le hubieran echado menos grasa, o si le hubieran echado menos sal, o si le hubieran echado más cebolla. Yo nunca diría eso, pero bueno, estoy seguro que alguien sí lo diría. Pero el Señor proveyó de alimentos. El maná, la codorniz, el agua, las nubes en el día para refrescarlos, y creo que muchos agradeceríamos muchas nubes en estos momentos. La columna de fuego para abrigarlos en la noche. Y nunca les faltó algo. Pero todo el tiempo estuvieron renegando. Todo el tiempo estuvieron criticando y estuvieron anhelando lo que en el pasado era mejor. Si viviéramos en los tiempos de antes. Si hubiéramos estado en Egipto serían mejor las cosas porque allí éramos esclavos pero teníamos carne. De pronto sucede que en la vida nos empezamos a quejar constantemente. No estoy diciendo que vivamos una vida resignada. Hay una frase de una persona, no sé si, yo creo que sigue viva, no he escuchado en las noticias que haya fallecido, no lo recuerdo, y bueno, esta persona tenía el nombre de Cristina Pacheco, una comentarista interesante del Canal 11 que siempre sacó un programa muy famoso para ella que se tituló Aquí nos tocó vivir, o así nos tocó vivir, algo así por el estilo decía el programa, ¿no? Y decía, bueno, teníamos que acostumbrarnos porque ese era nuestro origen, ahí estábamos plantados. Dios no nos puso aquí para sufrir. Ese es el propósito. Sufrimos muchas veces por nuestras consecuencias, por nuestras decisiones, por nuestras indecisiones, por nuestra desconfianza y nuestra desobediencia particularmente al Señor. Pero Israel tuvo que entender algo. El Señor había planeado grandes cosas para ellos en torno a todo esto. Pero ve lo que pasa ahora en el versículo 21. Es de esos pasajes que no me gustaría que existieran tanto en la Escritura por todo lo que ello implica. Versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aclarando que el hasta hoy es el tiempo en que fue escrito el libro de Jueces. Vele sumando. Ya estaba el cananeo y algunos fariseos. Ya estaban los jebuseos. Cuando el Señor había dado una instrucción, vas a destruir, vas a expulsar a todos. Vas a destruir todo porque esa tierra es solo para ti. Y la otra indicación es no te vas a mezclar con nadie porque van a contaminarte. Adelántale un poquito en tu Biblia en algún momento y llega a Crónicas, a Reyes, y te vas a dar cuenta que Salomón empieza con esta tragedia. Empieza a mezclarse
con las hijas de otros reyes, incluyendo la hija del faraón, quien le llevó a hacer atrocidad y media en todo momento. Israel empezó a adoptar costumbres de la época. Vive y deja vivir. ¿Qué malo tiene llevarnos bien si somos buenos vecinos? No se trataba de ser buen vecino en este momento. Se trataba de ser fiel y cumplir con la promesa que el Señor había hecho y había dado a toda su nación en estos momentos. La expresión hasta hoy que aparece en este versículo 21 puede indicar que esta parte del libro de Jueces debió haber sido escrita sin lugar a dudas poco antes de la captura de Jerusalén por David. Judá no logra expulsar a los cananeos. Benjamín no logra expulsar a los jebuseos. Y no solo no los logra expulsar, sino que vive con ellos. Me llama la atención porque al respecto de esto, Jesús hace una oración interesantísima en Juan capítulo 17, mi libro favorito, capítulo favorito. Sé que tengo muchos, pero este hoy me encanta porque tiene que ver con el tema y no lo había visto de esta manera hasta este tiempo que tuve de preparar este estudio, particularmente el día de hoy. Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Una de nuestras doctrinas emblemáticas que sostenemos inamovibles y que forman parte de nuestra teología y que están enmarcadas en la teología sistemática que abrazamos como iglesia presbiteriana, basada en el libro de Louis Berkhof, sí, Louis Berkhof, no Gordon Spikman, no Herman Bavinck, Doug Weller y otros tantos más que surgen, que tienen interesantes posturas, pero que no forman parte de nuestra tradición reformada. Bueno, se habla y se enfatiza la cuestión de la santidad de Dios y que hablan de la santificación a la cual debemos estar implícitamente relacionados nosotros los creyentes. Pues ese no son del mundo, como tampoco ellos son del mundo, era lo que Dios había ordenado al pueblo de Israel para destruir y expulsar a todas aquellas personas que actualmente se encontraban viviendo en la nación de Israel. Avancemos un poquito más. Versículos 22 al 29. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y le hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual llama Luz, y ese es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Cuando escuchamos hablar que José,
que Manasés, que Efraín no lograron expulsar a las naciones. Podremos encontrar muchas justificaciones al respecto. Podemos pensar en aquellos detalles en los que podemos justificar el que esto haya sucedido, que tal vez ya el empuje de liderazgo no era el mismo, que tal vez ya el ejército de los jebuseos, de los cananeos, de Megiddo, de las aldeas que se mencionan en los últimos versículos 28, 29, 27 también, pudieron ser más fuertes. Pero hay algo que a mí me llama muchísimo la atención en estas circunstancias que hemos mencionado, particularmente en el versículo 22 de este bloque, es: y Jehová estaba con ellos. En ninguno de los pasajes que encontramos nosotros de las batallas de Israel se menciona de manera natural que Dios no estuviese con ellos. Y eso es algo que tú y yo creemos como cristianos y de lo cual estamos plenamente convencidos. Dios va con nosotros a cada paso. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque es más, Jesús también nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. La garantía, la certeza, la presencia de Dios en nuestras vidas es determinante. Pero volvemos al punto medular de este capítulo, de por lo menos el capítulo 1. Y es el hecho de recordarle a Israel que ellos merecían, o ellos debían, mejor dicho, no tanto merecer, ellos debían ser obedientes a Dios. La conquista no es fácil. La guerra en la época puede dejarnos muchísimas preguntas, muchísimas incertidumbres, cuestiones moralistas el día de hoy acerca de la guerra, las posiciones que teníamos en la guerra en determinados momentos. Pero lo cierto es que cuando Dios establece reglas, da estatutos, mandamientos, normas, demandaba que el pueblo de Israel fuese plenamente obediente, se apegara a los principios de la palabra. Cuando esto sucedió, el pueblo de Israel fue invencible. ¿Recuerdas? Al comienzo de este capítulo encontramos que una de las batallas grandes y poderosas de Judá se da y vencen a un ejército de 10,000 personas, probablemente algunas más que sobrevivieron. Vemos que en todas las batallas que libran desde llegar a los límites de la tierra prometida bajo el mando de Josué, se mencionan un par de derrotas, una muy particular en Jai. Y más victorias. Pero ¿qué estaba demandando Dios? Cumplimiento. Vas a ir y vas a pelear, te vas a esforzar. ¿Sabes qué sucede cuando generalmente acostumbramos a nuestros seres queridos y darles todo? Que no siempre permitimos que luchen, que no siempre permitimos que se esfuercen, que trabajen, que realmente enmarquen esa sumisión, esa obediencia al Dios Todopoderoso. Pareciera ser que esa racha de victorias que habíamos encontrado en el libro de Josué se quiebran de pronto y muy rápido y en cascada
uno tras otro en estos momentos y tiene que ver con la fe de toda una nación. Y tiene que ver con el hecho de aprender a confiar en Dios pase lo que pase. De entender que no importaba si los ejércitos, recuerda una de las demostraciones más poderosas de la nación de Israel fue cuando Josué le dijo, ya derrotamos ese ejército, y era un ejército que tenía carros de acero, de hierro, con navajas, con puntas de lanza para destruir a los enemigos, y dijo Josué, destruyanlos, ustedes no lo necesitan, ustedes tienen a Dios, ustedes tienen al Dios Todopoderoso de su lado, quien pelea las batallas por ustedes. Estoy seguro que más de uno de Judá, más de uno de Efraín volteó al pasado y vio a la tumba de Josué y dijo, oye, si nos hubieras dejado tener, hubiéramos copiado su estadística, hubiéramos copiado su armamento y hubiéramos podido plantearles más batallas. No, la pelea no la tenían ellos. La pelea venía de parte de Dios, la pelea venía de parte de un pueblo que en teoría debía confiar en el Señor y apegarse a todos los principios. Y lo que encontramos en este bloque del versículo 21 hasta el versículo 29, encontramos a naciones, a tribus que fueron capaces de hacer alianzas, a tribus que fueron capaces de hacer pactos y de tratar de decir, bueno, ya los sometimos, no importa si los destruimos o no. Y en un par de ocasiones encontramos que el Señor les dice, y yo estoy con ustedes. Quiero que me acompañes hacia los versículos finales de este capítulo, que no mejora en nada lo que hasta ahora tenemos. Versículos 30 hacia el final. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Aclab, en Aksib, en Helba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela, hasta arriba. Y aquí estoy convencido que nuestra cultura y en nuestro lenguaje eclesiástico, sin lugar a dudas, que no aplicaría un amén. Debo serte franco, estos versículos me generan cierta tristeza. No podemos vernos o acostumbrarnos al tan natural, pues no pasa nada, tampoco es tan malo.
Nunca había visto que la palabra tampoco pudiera tener un impacto tan duro y tan severo como es en esta ocasión y que tiene que ver con lo que a veces hacemos nosotros. Tampoco nos hemos acostumbrado a orar sin cesar. Tampoco nos hemos acostumbrado a amarnos los unos a los otros. Tampoco hemos dejado de guardar rencor. Tampoco hemos honrado completamente a nuestros padres. Tampoco hemos amado del todo al prójimo. Tampoco hemos servido completamente a la iglesia y en la iglesia. Tampoco hemos dado testimonio por completo en nuestra vida. Tampoco hemos compartido en las redes sociales textos bíblicos, evidentemente de la casa del alfarero, videos, mensajes, canciones, alabanzas, himnos. Y esa larga lista de tan pocos empieza a ser tan pesada. Empieza de pronto a convertirse en una losa en la vida de toda una nación. Primero en Israel y ahora en el pueblo de Dios. Las iglesias podemos estar tan ocupadas en muchas cosas. Podemos tener muchas referencias en torno a lo que sucede. Aquí la Escritura está demostrando que el pueblo olvidó la lealtad y fidelidad a Dios. Dirás, los hizo tributarios. Dios no los mandó a ser tributarios a nadie. Dios mandó a expulsar a todas esas naciones porque Dios les había quitado la tierra. ¿Y sabes por qué se las quitó? Por practicar la maldad, por atentar contra el Dios vivo, por cometer todo tipo de pecados y atrocidades. ¿Y qué crees? Israel les perdonó la vida. Israel cohabitó con ellos. Israel pensó que un poco de servidumbre no era tan mala. Mano de obra gratis. Quiero que veas lo que marca el versículo 34. Ese es el riesgo de cohabitar con el pecado. Ese es el riesgo de cohabitar con aquellas cosas que Dios ha ordenado expulses de tu corazón, de tu vida, de tu costumbre, de tu práctica, de todo lo que eres. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Los encerraron. Los hicieron esclavos de su propia tierra. ¿Y sabes qué hacemos? Hoy muchas veces como iglesia nos permitimos vivir en prisión domiciliaria, arresto domiciliario. No queremos salir. El mundo, el pecado, la maldad, nos está acosando a tal modo que nos quiere encerrar en un templo de 4 paredes. En una casa de 4 paredes. En tu habitación contigo mismo. Porque aquello que no ven los demás, Dios sí lo está viendo. Porque aquello que no escuchan los demás, o no escucharon bien los demás, o no escucharon del todo los demás, Dios sí los está escuchando. No es cohabitar, es desechar, es
expulsar, es alejar de tu vida. Y quiero compartir ya casi para el final de este estudio una imagen más que tiene que ver con todos los jueces. Este es un tipo spoiler para ti de lo que vamos a encontrar en Jueces como libro. Poder ver lo que hicieron cada uno de ellos, particularmente sus nombres, en dónde se encuentran, en dónde los vamos a buscar, alguna representación de ellos en algún momento por ser emblemáticos y que de alguna otra forma representan esos intentos de una nación. El empezar de nuevo, podríamos decirlo hoy en día, no se hace de la mejor manera para el pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Estos personajes, como Otoniel, como Débora, como Gedeón, como Jefté, como Sansón y por supuesto Samuel, van a terminar siendo fundamentales. ¿Qué pasa después de Samuel? Empiezan a venir otro tipo de peticiones. Empiezan a venir la cuestión de los reyes, del pedir a alguien que los gobierne como lo hacían las naciones vecinas. El poder encontrar que personajes como estos, Gedeón, uno de ellos, viviendo como fruto de la desobediencia de sus ancestros. Y en este momento, atreverse a pedirle a Dios diversas pruebas para saber si Dios estaba ahí. No sé qué más pruebas. A veces queremos que el hecho de que Dios confirme alguna oración que le hemos pedido, que el hecho de que Dios nos muestre a través de su palabra lo que Él quiere que realmente hagamos, que el hecho de que nosotros busquemos a Dios en oración todos los días de nuestra vida y que sepamos y a pesar de ello digamos, Señor, pero ¿cómo puedo estar seguro que esto es lo que tú quieres para mí? Así que, amados hermanos y hermanas, pensemos y reflexionemos por un instante en esto que está sucediendo en nuestras vidas aquí y ahora. Hemos hecho un repaso por el libro de los Jueces, capítulo 1, y hemos presentado algún panorama interesante sobre lo que ha sucedido en esta nación. Y vemos que el tampoco es una palabra que debemos ir quitando de nuestro vocabulario. Tenemos que empezar a sumar cada vez más. Pues bien, amados hermanos, vamos a concluir aquí nuestro estudio. Hemos terminado el capítulo 1. Dejamos de tarea para la siguiente semana el capítulo 2, que tendrá que ver con algunas situaciones que realmente vale la pena reflexionar en torno a alguna circunstancia peculiar de parte del pueblo de Israel. Estamos en el recorrido de Jueces. Doy gracias porque nos has acompañado, gracias porque estás viendo este video, gracias porque le das compartir y nos permites alcanzar a más personas a través del estudio de la palabra de nuestro Dios. Te voy a invitar a que inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por habernos permitido estar esta noche estudiando juntos su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Te rogamos que seas con nosotros y nos ayudes a entender un poco más de lo que la Escritura nos está demandando. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Disfruta mucho esta noche a tu familia. Recuerda, lo más importante es que juntos adoren a nuestro Dios en casa, que den ese testimonio en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, y te esperamos en las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, el Señor sea contigo, que te acompañe en tus luchas día con día.
Dios te bendiga. Bendecida noche.